Hola, soy Rocío Riofrío. Estoy acá para realizarle una entrevista a Andrés Riofrío, quien es mi papá, acerca de los acontecimientos ocurridos en la crisis del 2001. Bueno, para empezar, ¿qué crees que fue lo que generó la crisis? Bueno, buenas noches, Rocío. Mira, lo que generó la crisis del 2001 desde mi punto de vista, bueno, fue algo, un conjunto de cosas, no fue una sola cosa ni algo que estuvo eh, de repente o impuesto en un corto periodo de tiempo. Esa crisis fue producto de políticas que se llevaron a cabo en esa época y que llevaron a una crisis en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico, una crisis política, ¿sí? O sea que fue un conjunto de cosas que se generaron en esa época y que llevaron a esa situación, ¿sí? Una situación sumamente dramática, terrible en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, en cuanto a lo político. Había un gobierno muy débil, el gobierno de la Rúa, era un gobierno que empezó débil y se fue debilitando a medida que se iban pasando el tiempo y que se iban incrementando las situaciones de mala economía. Bien, tocando el tema económico, ¿te sentiste, te viste perjudicado en esta crisis? Sí, sí, nosotros en esa época, bueno, éramos muy jóvenes, eso fue en el año 2001, teníamos unos 30 años, hablo de tu mamá, Beatriz y yo, los dos trabajábamos en esa época en bancos. Ella estaba en un banco que se llamaba Scotiabank, que después se termina yendo del país a raíz de esa situación, se termina yendo, ¿sí? Y yo estaba en esa época en el Banco Credit Corp y, bueno, lamentablemente los dos nos quedamos en esa época sin trabajo, ¿sí? O sea que fue una situación bastante complicada para nosotros. Bueno, ¿qué tipo de Estado era el que regía en este momento? Bueno, en ese momento el Estado estaba comandado por un gobierno de corte netamente neoliberal, ¿sí? Ese, así estaba representado el Estado, ¿sí? Bueno, ¿y por qué crees que se generó la inestabilidad política? Bueno, más o menos lo que hablamos al principio, a raíz de todas las situaciones que se registraron por tener un gobierno débil, con políticas de corte neoliberal extremas que llevaron a una desocupación muy grande, a no generar empleo tampoco, que eran por ahí las políticas más liberales tienden a generar empleo. Bueno, acá no pasó eso. Entonces hubo mucha desocupación, mucho descontento social, se cerraron muchas fábricas, se cerraban bancos, se cerraban. Entonces, bueno, eso llevó a que la gente tuviese un descontento en cuanto a la parte económica. Eso generó también que el Estado empezara a desfinanciarse, empezara ya a tomar los ahorros de la gente. Bueno, todo eso llevó a que se generara una situación de ese tipo. Bien, ¿pensás que esta crisis se veía venir? Y sí, sí, por supuesto, sí, 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 porque ya, o sea, todo iba apuntando a cada vez más restricciones. Esto generó que ya la gente no pudiera disponer de sus ahorros, que fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Eso genera ya después, en el último momento, los cacerolazos, manifestaciones masivas en todo el país y ya
ya una situación que el Estado ya directamente no la podía sostener, ¿no? Y bueno, y eso lleva a la caída del gobierno de la Rúa. Bien, respecto al cacerolazo, ¿qué pensás que fueron los causantes? Bueno, no, eso, justamente. Ya la gota que colma el vaso es el corralito, que lo hace Caballo, lo implementa Caballo, ¿sí? Que era una restricción de los ahorros que vos tenías en tus cuentas. O sea, vos no podías disponer de tu plata, ¿sí? Había un margen muy chico que vos podías sacar de plata por día, hagamos una comparación así muy grosera, pero al día de hoy, supongamos que hoy vos de tu ahorro podías disponer de 300 pesos por día y nada más. O sea, eso genera un descontento, eso hace una parálisis en la economía absoluta. Imagínate que entran en cesaciones de pagos de todo tipo por no poder disponer de plata. Y bueno, eso genera un crack económico y un descontento social que saca a la gente a la calle, ¿sí? Saca a la gente a la calle a hacer protestas y los famosos cacerolazos que se vivieron que devienen después con la salida de la Rúa. Bien, ¿cómo crees que el Estado debería haber actuado frente a esto? Bueno, el Estado ya arrancó de la Rúa con un gobierno, con una situación económica bien complicada, bien endeble, y bueno, ¿cómo tendría que haber actuado el Estado? Y bueno, con políticas que sean más beneficiosas para la gente, ¿sí? Al tomar políticas que no beneficiaron a la gente, sino que por todo lo contrario, perjudicaron a las clases medias, a las clases bajas, entonces eso genera un descontento que termina por llevar a situaciones realmente complejas y complicadas. ¿Cómo tiene que actuar el Estado? Y bueno, haciendo todo lo que no, todo lo contrario a lo que se hizo en ese momento, incentivando el consumo, tratando de que no privatizar absolutamente todo. El Estado también es un ente que regula el trabajo. Es malo un Estado gigantesco como un Estado ínfimo, ¿sí? O que no participa. Entonces, acá nos fuimos a un extremo muy grande que fue un Estado que no estaba presente prácticamente, estaba todo en manos de privados y todos los extremos son malos. Entonces por ahí un Estado que lleva una política tan liberal, ¿sí? Es perjudicial, y más en los países de Latinoamérica que no estamos acostumbrados a gobiernos de ese tipo. Bien, pese a lo político y social, ¿pensás que durante esta época se pudo vivir en democracia? Sí, sí, había democracia, por supuesto. Nunca dejó de haber democracia, ¿sí? Siempre existió la democracia. Lo que pasa es que, bueno, la cara fea de la democracia, digamos, ¿no? Pero democracia había. Bien, Cuando cae la Rúa, bueno, se siguieron los estamentos constitucionales porque cuando sale la Rúa asumen, bueno, hubieron en esa época 5 presidentes distintos, ¿sí? Asume el presidente del Senado, que es por constitución el que tiene que asumir cuando se va a un gobierno, pero bueno, no dejó de haber democracia, ¿no? bien. Como para cerrar la entrevista, ¿tenés alguna experiencia, anécdota que tengas para contarnos? Bueno, experiencia, sí, nosotros, fueron experiencias este, muy difíciles, unas situaciones que vivían la mayoría de las familias sumamente complicadas. Hubo una tasa de desempleo altísima, mucha gente quedó sin trabajo, muchísima gente quedó sin trabajo. Bueno, el caso nuestro personal, nosotros, como contaba al principio, los dos, tu mamá y yo, estábamos en bancos en esa época
los bancos se vieron absolutamente afectados, porque la gente corre a sacar los ahorros, quedan los bancos sin plata y un banco sin plata no puede funcionar. Es cuando se implementa el famoso corralito que hubo. Entonces los bancos se caen en ese momento. Al estar tan deteriorada la economía, los bancos se caen. Cuando no hay banco, imagínate que no existe préstamos, no existen cosas que mueven a la economía. O sea, imagínate la situación de ese momento, ¿sí? Y bueno, nosotros estábamos viviendo recién llegados a esta casa, nos quedamos los dos sin trabajo y con tu mamá embarazada de vos, que tenía apenas unos pocos meses y tuvo que pasar toda esa crisis con vos en la panza y tuvo un embarazo bastante complicado. Después, bueno, naciste vos y ya se empezó a solucionar las cosas con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero bueno, esa fue la enseñanza que nos dejó el 2001. Por ahí no depender tanto del Estado ni de una empresa, sino bueno, siempre estar, ¿no?, tratando de enfocarse uno en el esfuerzo personal, en el trabajo, en la capacitación, en el estudio, como para poder, en situaciones de esa magnitud, poder salir adelante. Bueno, muchas gracias. No, no tenés por qué, y bueno, espero que sirva la entrevista, te sirva hoy y que le sirva a todos los chicos de tu curso.